También ahí les comento, vi ahorita lo que es la semana, no sé si ya lo vieron ahí con el Inge Serrano. Vamos a checar. Bueno, sería, ahí lo estoy proyectando. Entonces, lo que es esta semana, el Inge Serrano, bueno, el horario que nos puso el Inge Serrano es de 9 a 11 y luego también después de comida, que es de 2 a 4, que de hecho es porque así lo vamos a hacer el lunes, martes, el miércoles pues es festivo, sería el martes, luego el jueves y luego ya el viernes sería teoría. Esto es porque, por ejemplo, lo que los jóvenes que tiene el Inco Ochoa, allá en Química, claro, entonces pues ellos ya están en taller y pues están, creo que el horario de ellos va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces también por eso comentaron que el horario de nosotros también iba a ser de esta forma, de 9 a 11 y de 2 a 4. Entonces así nos la vamos a estar llevando nosotros. De hecho, ahorita nosotros, mmm, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Pues bueno, vamos a ver ahorita en qué nos quedamos y luego también vamos a ver, nos falta ver algo más de teoría para poder ahora sí que completar lo que sería la teoría para realizar las prácticas. Igual, pues a lo mejor en las tardes podemos encargar algunos ejercicios o comentar algunas prácticas de cómo es que las vamos a realizar para de esta manera cubrir el horario que nos están poniendo esta semana, ¿vale? Entonces, pues bueno, sí, nos va a tocar este horario, vamos a tener que cumplirlo y echarle ganas, ¿ya? Bueno, entonces, este, déjame presento ahora las diapositivas. Entonces vamos a trabajar de 9 a 11 y de 2 a 4. Sí, ahora, ¿Vamos a regresar a las 2 o vamos a trabajar corrido? no, pues vamos a dar cuenta ahorita le damos de 9 a 11 y luego ya paramos y luego comenzamos a las 2 y terminamos a las 4 de la tarde. Así estaríamos trabajando. Y nosotros no han dicho nada de nosotros de herradura. No, pues todavía falta, creo que nada más escuché que faltaba darles un curso de inducción, pero todavía no está nada claro, Julio. Ok, muy bien, Y pues ahí durante la semana a ver qué más informes nos dan. muy bien. Excelente. Gracias. Sí, no. Vamos entonces a continuar. Vamos a checar qué es lo que nos quedamos la semana pasada. Entonces para eso pues vamos a hacer un resumencito. Entonces en resumen vienen las preguntas. La pregunta número uno nos dice, ¿cuáles de los siguientes enunciados expresa la ley de Ohm? ¿Alguien ahí recuerda? Por ejemplo, el inciso A dice el voltaje entre dos extremos en una carga directamente proporcional al valor de la resistencia e inversamente al valor de la corriente. El inciso B nos dice la resistencia de una carga directamente proporcional al valor del voltaje e inversamente al valor de la resistencia. Y el inciso C, la corriente que circula por un conductor es directamente proporcional al valor del voltaje e inversamente al valor de la resistencia. ¿Alguien ahí recuerda o apuntó cuál sería la expresión de la ley de Ohm?
si alguien se acuerda, si existe Jorge, Antonio, Kevin, Julia. La sé, creo. La C. Bueno, no estoy. Sí. Más bien que la ven, profe. A ver, vamos a checarlo, a ver cuál de estos incisos es. Entonces, pues para checarlos igual siempre es más fácil cuando nosotros tenemos dibujito o algo, ¿no? Entonces ahorita pues igual también otra vez nos podemos hacer pues así que referencia a nuestro circuito básico. ¿Por qué? Fíjense. Primero vamos a checar lo que es la primera oración. Dice, el voltaje entre dos extremos en una carga. Luego, la otra, la resistencia de una carga es directamente proporcional. La corriente que circula por un conductor es directamente proporcional. Entonces, si ustedes recuerdan, lo que nosotros estábamos comentando es sobre la corriente que hay en un circuito. ¿Por qué? Porque la corriente que hay en un circuito va a ser proporcional al valor del voltaje. Entonces, si nosotros, por ejemplo, aumentamos el voltaje, la corriente va a aumentar proporcionalmente. Entonces, si digan la primera oración que nos dice sobre la corriente, pues aquí nos dice sobre el voltaje, pues no, la resistencia, ¿no? Y la corriente. Entonces aquí, pues por aquí podemos empezar, ¿no? La corriente que circula por un conductor es directamente proporcional al valor del voltaje. Hasta aquí es lo que estamos checando. Luego, e inversamente al valor de la resistencia. Es decir, si nosotros, por ejemplo, colocamos aquí otra carga, porque las cargas son las que nos dan la resistencia. Por ejemplo, si ponemos otra lámpara, pues ahora esta resistencia, dejamos fijo el voltaje, ¿qué va a pasar con la corriente? Pues la corriente va a disminuir. Entonces, eso es lo que nos está comentando lo que es la ley de Ohm. La corriente, la tenemos, que circula por un conductor o por un circuito, va a ser proporcional al valor del voltaje e inversamente al valor de la resistencia. Entonces, ¿esto cómo lo dedujimos? De hecho, pues nosotros vimos simplemente una ecuación, lo que es la ley de Ohm, pero con fórmula. Así le vemos nosotros, donde la corriente pues va a ser proporcional al valor del voltaje, es decir, dejamos constante la resistencia y aumentamos el voltaje, la corriente aumenta. Pero ahora hicimos otro ejercicio donde el voltaje lo hicimos constante y la resistencia la aumentamos. ¿Qué pasaba con la corriente? Pues disminuía. Entonces, estos eran lo que vimos nosotros en el último, bueno, en el viernes pasado, ahí con unos numeritos muy sencillos, ¿verdad? Donde le pusimos uno de voltaje, uno de resistencia, y ahí checamos qué es lo que pasaba con la corriente. Aumentábamos el voltaje y veíamos qué es lo que pasaba con la corriente. Disminuíamos, aumentamos la resistencia y veíamos cómo se comportaba la corriente. Entonces, el inciso C sería la respuesta a esta pregunta. Este sería el enunciado de la ley de Ohm. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Todo está bien, profe. Ok. Bien. Ninguna. Excelente. Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Dice, ¿cuánto vale la corriente que circula por una resistencia de 15
kiloohms a la que se aplican 60 volts. Entonces, si nos fijamos hasta aquí ahorita, este es un ejercicio de los que pues vamos a ver, o de hecho es de lo que también a veces es algo sencillo y básico pues para un eléctrico. Entonces, si digan, de hecho estos ejercicios yo los he visto, por ejemplo, ahí en algunas unidades que se los aplican para subir de categoría. Entonces, pues obviamente que nosotros hasta esta altura en lo que vamos, ya hemos visto las variables eléctricas de corriente, que lo denotamos para no escribir todo, la palabra corriente lo denotamos con la letra I latina, la resistencia pues con la letra R y el voltaje pues con la letra U mayúscula. Entonces digan, aquí simplemente nada más dar un repaso a lo que ya hemos visto, ¿no? O sea, todo esto, esta pregunta involucra lo que ya hemos visto. Entonces, entre estas tres variables hay una fórmula, hay una relación, que la tenemos aquí, la acabamos de ver. Aquí la escribí. Entonces, estas tres variables de corriente, voltaje y resistencia se relacionan matemáticamente mediante la ley de Ohm. Lo ponemos, ley de Ohm. Entonces, si digan, nos dan valores. En este caso, la resistencia es de 15 kiloohms. Y luego aquí, ya sabemos que este es un prefijo de kilo, que se refiere 1 por 10 a la 3. Significa que kilo es una cantidad relativamente grande. Y aquí tenemos el voltaje. ¿Vale? Entonces, como habíamos comentado, pues en una ecuación, para poder resolverla, siempre necesitamos conocer por lo menos tres variables de esta ecuación, ¿sí? Entonces, la corriente es la que nos están preguntando. Aquí está. Lo que es el voltaje nos están dando y la resistencia también. Entonces nosotros podemos conocer el resultado o podemos deducir el resultado de esta pregunta a partir de la ley de Ohm. Entonces, si recuerdan, también nosotros así los ejercicios que vamos a estar realizando, pues yo les comentaba, no, pues vamos por paso, ¿no? O sea, hay que poner cuáles son los datos que tenemos, cuáles son las fórmulas. Esto fue lo que vimos el viernes, ya para terminar. Despejes, si es que necesitamos. Sustitución. Y por último, el resultado. Pues esto es hacerlo para estos ejercicios. Entonces, fíjense. ¿Cuáles datos son los que tenemos? O sea, nos vamos a la oración del ejercicio y nos está preguntando por la corriente, porque dice, ¿cuánto vale la corriente? Entonces, obviamente que pues aquí también tenemos que anotar lo que nos están preguntando. En este caso nos están preguntando por la corriente. Circula por una resistencia y tiene el valor, o sea, la resistencia es de 15 kiloohms, a la que se aplican 60 volts. Tenemos 60 volts. Entonces, nosotros, ¿cuál fórmula tenemos? Pues la ley de Ohm. Entonces aquí anotamos la fórmula de la ley de Ohm. Y simplemente aquí es donde nosotros checamos lo que acabamos de hacer acá. O sea, la corriente no la sabemos, el voltaje sí y la resistencia sí. Entonces, como la incógnita está del lado izquierdo, no hay necesidad de hacer ningún despeje. En este caso, aquí no hacemos ningún despeje. Habría la necesidad de hacer un despeje cuando nosotros tenemos la incógnita pues acá del lado derecho, o ahí que alguien esté estorbando, mejor dicho. Así es cuando ya realizamos algún despeje, pero en este caso, como está sola y del lado izquierdo, no hay necesidad de realizar ningún despeje. Es lo que hacemos. El siguiente paso pues nada más sería sustituir los valores en
en la fórmula, es decir, la corriente, el voltaje serían 60 volts y la resistencia. Acuérdense que aquí siempre, para ahorita nosotros comenzar, siempre vamos a tener que colocar los valores, o mejor dicho, las cantidades con su unidad, es decir, sin prefijo. Por ejemplo, la corriente vamos a colocarla en amperes, el voltaje en volts, y lo que es la resistencia en ohms, para poder realizar la operación. Entonces vemos la resistencia y si fijan nos está poniendo con prefijo. Entonces nosotros aquí lo queremos representar para que quede en ohms, porque aquí en la sustitución queremos ponerlo sin prefijo. Entonces nosotros también ya vimos los prefijos y simplemente queremos poner lo que es 15 kilo ohms, convertirlo a ohms. Entonces ahí pues nosotros tendríamos que hacer uso de la tablita. Entonces aquí pues para no escribirla toda, simplemente coloco que para acá es cuando vamos a mover el punto. ¿Cómo lo vamos a ver? O sea, para acá son cantidades pequeñas y para acá son cantidades grandes. Y aquí en medio pues estaría la unidad. Entonces el kilo pues estaría por aquí, sería 1 por 10 a la 3, y la unidad estaría por aquí, es decir, donde no hay ningún prefijo. Entonces nosotros, cuando no hay ningún prefijo, vemos que el exponente es a la 0. Entonces si estamos aquí, ¿cuántos tenemos? ¿Hacia dónde nos tenemos que mover? Nos fijamos, nos tenemos que mover hacia la derecha. Ahora, ¿cuántos puntos, o más bien cuántos espacios nos tenemos que mover? Estamos en el 3 positivo para el 0, serían 3 espacios. Entonces serían 3 espacios hacia la derecha. Entonces lo hacemos. Ahorita aquí está el punto, se ve, pero ahí está, porque del lado izquierdo es donde están las unidades. Entonces sería 1, 2, 3. Aquí lo dejaríamos. Vamos a escribirlo. Sería nuestra resistencia de 15 y luego nada más rellenamos con 0 los huecos. Y acuérdense que pues lo que es el prefijo ya no va a estar, simplemente se va a quedar en la unidad, serían ohms. Entonces esa resistencia serían de 15.000 ohms. Ahora sí vamos a colocarlo, 15.000 ohms. Entonces si fijan, ya tenemos lo que es el voltaje en volts, la resistencia en ohms, y esto lo hacemos para que lo que es la corriente nos quede en ohms, perdón, en amperes. Entonces ya nada más realizamos la operación de 60 entre 15.000. Y si fijan, el resultado que nos está dando es de que tendríamos una corriente de 0.004 amperes. Este sería el resultado. Entonces aquí nos están dando con opción múltiple, entonces nosotros tendríamos que checar dónde está 0.004 amperes. Si se fijan, aquí la C no es, vamos a pues una vez a tacharla. La C no es, la D tampoco es. Entonces significa que nos están dando nos están expresando en notación científica. A ver, nos dice que para empezar nos están dejando la parte entera con el cuadro. Entonces aquí nosotros checamos a ver cómo sería representar este valor pero en notación científica. Entonces aquí simplemente hacemos también el movimiento del punto decimal hacia la derecha, sería 1, 2, 3. Entonces aquí simplemente lo voy a poner como 4 y en notación científica es por 10 a la que, si se digan, yo me estoy moviendo el punto hacia la derecha,
Entonces hacia la derecha significa que sería negativo. ¿Cuántos espacios? Pues serían 3. Entonces ahí le pondría ya 4 por 10 a la 3 amperes. Este sería el resultado, pero ya con notación científica. Entonces lo buscamos. Y si fijan, el inciso A pues dice a la menos 6, este no sería. Entonces la respuesta correcta sería el inciso B, que es 4 por 10 a la menos 3. Entonces, estos jóvenes, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Pues está bien por mi parte, profe. Ok, muy bien, Julio. No, ninguna. Muy bien, Kevin. Bueno, Todo bien, profe. muy bien, Eduardo. Entonces, ahí, excelente, Antonio. Bueno, entonces, de hecho, nosotros vamos a estar realizando ejercicios para repasar este tipo de ejemplos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley de Ohm, que es la ley de Ohm, es algo muy básico. Entonces vamos a estar ahí practicando mucho lo que es la ley de Ohm. Y para esto, pues vamos a estar realizando ejercicios de esta forma. Entonces ahí, cualquier detalle, cualquier duda, hay que hacerse referencia a sus apuntes, ¿sí? Es muy importante tomar los apuntes. Ahora bien, pues esto fue lo que vimos el viernes, que es la ley de Ohm, pero también vimos otro tema que es la potencia eléctrica. Entonces, la potencia eléctrica también vimos lo que es una fórmula. ¿Alguien recuerda cuál sería la fórmula? Yo sí, profe, es la B. A ver, bien, porque ¿qué es lo que nos decía la ley de Watt? Es decir, la ley de Watt pues hace referencia a la potencia eléctrica, donde la ley de Watt nos dice que la potencia eléctrica, es decir, la P, es proporcional al valor del voltaje y también es proporcional al valor de la corriente. Entonces, la respuesta correcta sería el inciso B. Muy bien, excelente. Ahora, esa definición de la expresión de la ley de Watt pues nos hace referencia a esta formulita que la acabamos de ver. Entonces esa va a ser la fórmula para la ley de Watt. Entonces aquí ya tenemos dos fórmulas, ley de Ohm y ley de Watt. Con estos dos vamos a estar trabajando durante el curso. Ahora también muy importante, lo que sería la potencia eléctrica, este es el símbolo, la P, pero necesitamos saber cuál es la unidad de medida. La unidad de medida sería esta W, que aquí pues hace referencia a la siguiente pregunta. Unidad de medida de la potencia eléctrica, pues es el watt. El ampere ya vimos que es para la corriente, el volt es para lo que es el voltaje o la diferencia potencial, y el joule es para la unidad calorífica. Sería la siguiente pregunta. Ahora, la última pregunta, la tercera y última pregunta, nos está diciendo ¿cuál es la potencia en watts que disipa una resistencia que está conectada a una fuente de alimentación de 10 volts? Y la corriente que pasa a través de la resistencia es de 25 miliamperes. Entonces vamos a dibujar este circuito para darnos una mejor idea. Acuérdense que siempre es bueno estar haciendo apuntes, a estar haciendo esquemas, porque nos da una mejor idea. Aquí vamos a hacer nuestro circuito, donde nuestra carga nos está diciendo que es una resistencia. Este es el símbolo de una resistencia. Entonces, la carga sería una resistencia. La fuente es una fuente, nos dice que vale 10 volts. Aquí vamos a poner fuente igual a 10 volts. La resistencia nos está diciendo que es una resistencia
de no nos está dando resistencia. Ahí le ponemos, no nos está dando resistencia. Lo que sí nos está dando es otra variable eléctrica, que es el de la corriente. La corriente nos está diciendo que es de 25 amperes. Entonces ahí ya checamos, ¿no? Nos está preguntando cuál es la potencia en watts. Entonces la pregunta aquí vamos a poner, ¿no? Vamos a hacer así, datos, fórmula, despejes o despeje, institución y el resultado. Entonces vamos a ver los datos. Bueno, aquí ya lo escribimos. Nos están dando voltaje, que es de 10 volts. Vamos a ponerlo aquí en otro color para que sepamos cómo lo estamos llevando. Entonces, el voltaje es de 10 volts. La corriente también nos están entregando, es de 25 miliamperes. Y una vez aquí hacemos la conversión. ¿Por qué? Porque queremos dejar solita la A. Perdón, queremos dejar convertido 25 miliamperes amperes. Entonces, haciendo la conversión sería de 0.025 amperes. Vamos a escribirlo acá abajo para que no nos estorbe aquí. Aquí ya ponemos el dato, pero ahora ya en amperes. La resistencia pues nos está entregando, y lo que es, tenemos voltaje, corriente, y nos está preguntando por la potencia eléctrica. Entonces vamos a checar cuáles fórmulas tenemos o hemos visto. Ahorita hemos visto dos, lo que es la corriente, la ley de Ohm, y de la potencia eléctrica. Vamos a checar entonces lo que es, vamos a ver lo que es la fórmula de la ley de Ohm, a ver qué es lo que conocemos. Fíjense, la corriente sí nos la están entregando, entonces sí conocemos la corriente. El voltaje también. La resistencia no la conocemos. Ahora vamos a ver el lado de la potencia eléctrica, la fórmula. La potencia pues es la que nos están preguntando. El voltaje sí lo conocemos, y la corriente también la conocemos. Entonces, digan, entonces acá en la ley de Ohm, pues nosotros si la incógnita sería la R. Si despejamos ya conoceríamos la resistencia, pero pues lo que nos están preguntando es la potencia. Entonces ahorita esta no nos va a ser útil. La que nos va a ser útil es la ley de Watt, o la potencia, perdón, lo que es la fórmula, la potencia eléctrica. Entonces aquí vemos que pues no vamos a hacer ningún despeje. ¿Por qué? Porque lo que es la incógnita la tenemos del lado izquierdo. Entonces no vamos a realizar ningún despeje. Y el siguiente paso que tendríamos que hacer pues es hacer la sustitución de valores. Entonces vamos a hacerlo. La potencia, me dice la fórmula que va a ser igual al voltaje. A ver, el voltaje de 10 volts. 10 volts por lo que es la fórmula me está diciendo que voy a multiplicar la corriente. ¿Cuánto vale la corriente? 0.025 amperes. 0.025 amperes. Porque eso es lo que, acuérdense que aquí en esto vamos a estar manejando las unidades. Ahora ya nada más lo único que tendríamos que hacer es multiplicar 0.025 por 10. Y pues también ya vemos que es fácil cuando es por 10. Bueno, de hecho por 1, por 10, por 100, por 1000. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente aquí recorremos el punto hacia la derecha. ¿Cuántos? Pues los ceros que tengamos. En el caso del 10, pues nada más tiene un 0. Por eso nosotros nada más vamos a mover lo que es el punto decimal, pues un espacio.
hacia la derecha. Entonces el resultado sería 0.25 watts. Hay que colocarle ya la unidad de medida. Entonces tenemos la variable eléctrica, tenemos la cantidad y tenemos la unidad de medida. Entonces ahí ya estaría contestada esta pregunta. Nosotros simplemente nos fijamos en las opciones múltiples y checamos a ver cuál de estas será. Si nos fijamos, el 0.25 la tenemos aquí luego en lo que es el inciso A. Entonces ahí pues lo seleccionamos y aquí estaría correcto este ejercicio. ¿Vale? Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, jóvenes. No, profe. No, profe. Muy bien, excelente, pero muy bien, Julio. Ok, entonces, bueno, esto es lo que vimos, el resumen del día del viernes. Vimos lo que fue ley de Ohm y ley de Watt. Entonces aquí ya lo tenemos, ya lo resumimos, para que ahí también podamos colocar lo que son los apuntes. Entonces, lo que vamos a ver ahorita serían teoría de circuitos. ¿Qué se refiere a teoría de circuitos? Pues que a veces, pues ya ven que nosotros hemos visto hasta ahorita, por ejemplo, este circuito. Este circuito, pues ya sabemos que cuando está cerrado el circuito, se presenta la corriente eléctrica. Entonces aquí ya nosotros tenemos lo que es el voltaje, corriente y resistencia, y aparte la potencia eléctrica. Ahora, ¿por qué tenemos que conocer teoría de circuitos? Pues bueno, una pregunta así sencilla sería, creo que todos conocemos los LED, ¿verdad? Una luz LED. Por aquí tenía uno. Así es. Entonces, serían, sería un LED, o sea, pues, un foquito, ¿no? Muchos escucho que dicen foquito. A ver, permítame tantito. Muy bien, entonces, la pregunta era sobre esta, o sea, nosotros pues conocemos los LED y quería preguntarles si yo, por ejemplo, ¿qué pasaría si este LED lo conecto, pues voy y lo conecto directamente acá al tomacorriente que está en la pared? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Se encendería normalmente o iluminaría muy poquito, iluminaría mucho o explotaría o qué es lo que Pues bueno, o no pasaría nada? se quemaría, ¿no? Porque este es 12 voltios, según. Es de 12 voltios. Ok. Y si lo conecta a la corre, pues es 110, ¿no? Lo va a tronar o si no se va a quemar. Lo más seguro es que se queme y truene. Muy bien. Excelente, Julio. Pues bueno, sí, entonces, ahorita lo que mencionó Julio, entonces, si yo lo conecto a 12 volts, va a encender normalmente o va a explotar o no pasa nada.
Bueno, entonces, sí, efectivamente, si yo conecto este LED, aquí tenemos el símbolo de LED, sería este triángulo, el palito y luego estas rayitos de luz, ¿no? Así lo identificamos. Es un diodo emisor de luz. Entonces, si nosotros conectamos este LED a la corriente eléctrica que nos proporciona Comisión Federal de Electricidad ahí en los tomacorrientes, pues como dice Julio, ¿verdad? Pues va a explotar. Entonces, de hecho, también si lo conectamos aquí, por ejemplo, este sería el símbolo de una batería, o sea, por ejemplo, la batería de un coche o de una moto. Entonces, que digamos, no, pues que alguien tenga una moto o un automóvil, le diría, no, pues a ver, yo le quiero poner aquí unos LED este LED para que se vea bonito, no sé. Entonces ahí le pone hasta su interruptor y ahí le quiere usar ahí abajo, no sé, en los pedales o qué sé yo. Entonces él igual agarra el LED, le pone los cables que llegan, bueno, le llega al interruptor y el interruptor al positivo de la batería y el negativo va directo al LED. Entonces ya pues va y le quiere presumir a sus amigos que ya le puso LED, le cierra el circuito, empieza a circular la corriente y le llega el voltaje al LED y va a explotar. ¿Por qué? Porque bueno, lo que son este LED, por lo regular, estos LED son de voltaje relativamente pequeño. Hay unas tiras que pues esas ya están acondicionadas, es decir, si checan bien esas tiras, ya tiene ahí la resistencia eléctrica, es decir, por ejemplo aquí, para que él no se quemara, necesitaríamos limitarle la corriente. Le tendríamos que poner una resistencia. Y esta resistencia lo que nos hace es limitar la corriente. Entonces, de esa forma, nosotros lo que queremos aquí en teoría de circuitos es conocer o saber por qué se quema o cómo le hacemos para que no se queme nuestro LED, aunque podamos conectarlo a una fuente de 12 volts o igual también a una de 24 volts, o lo que en las minas tienen son fuentes de 24 hasta 30 volts, son fijas las que tienen. Entonces, si con 12 volts se quema, pues con 24 con más razón y con 30 pues con más ganas. Entonces nosotros necesitamos conocer la teoría de circuitos que nos hace referencia a las variables que ya hemos visto: corriente, voltaje, resistencia y la potencia. Entonces, con estas variables eléctricas, nosotros necesitamos conocerlas y hacer uso de la teoría de circuitos para que no se quemen nuestras cargas, para que no se quemen nuestros consumidores. Ese sería el objetivo de ver la teoría de circuitos, ¿sí? Entonces ahí, pues sí, ahorita lo que comentaba Julio, pues estamos acostumbrados a las tiras de LED, conectarlas a lo que son a 12 volts, que es la fuente que tienen los motos y los carros, pues porque ya vienen integradas así, ya viene integrado el LED y la resistencia para que la gente no tenga que ahí estar, como pues no todos son eléctricos, pues van a decir, no, pues para que no vayan a tener que hacer esto, pues le vendemos la resistencia, o en la tira de LED vienen las resistencias para que ellos directamente lo conecten a su fuente de energía, que serían de 12 volts. Entonces, esa es la explicación o el objetivo que nosotros vamos a ver. ¿Sale, chavos? ¿Alguna duda? ¿Un comentario hasta aquí en la introducción? No, profe, todo está bien. Ok, muy bien, Julio. Vamos a continuar, pues. Bien. Entonces dice, teoría de circuitos. Dice, para trabajar con electricidad y electrónica, pues es importante comprender cómo se calculan los valores de resistencia, tensión e intensidad de la corriente para cada tipo de circuito. Entonces, como estaba mencionando aquí, nosotros para teoría de circuitos tenemos que conocer
cómo podemos calcular corriente, voltaje y resistencia. Y de hecho, pues también vamos a poder saber cómo calcular potencia. Entonces, esto es porque a veces tenemos que diseñar circuitos, es decir, como el que estamos viendo aquí, que tan no lo tenemos construido y de hecho, pues no queremos, y digamos, no, pues a ver, voy a hacer este circuito y luego voy a medir voltaje y corriente para ver qué le va a pasar. Pues no, que nos va a dar chance, vamos a conectarlo y va a tronar. Entonces, para eso nosotros tenemos que saber cómo calcular estas variables eléctricas para que por lo menos no se queme o por seguridad no nos va a explotar, pues lo conectamos. Entonces, obviamente también otra cosa que nos menciona ahí el resumen, el apartadito, perdón, es de que pues en un circuito no nomás vamos a tener un LED, o sea, el circuito del automóvil pues no nomás es un LED, o sea, ya hay diferentes circuitos para el radio, para otras lámparas, para sensores, etcétera. Ya los carros nuevos pues traen demasiados circuitos, ¿verdad? Entonces no lo vamos a ver así como estamos viendo ahorita, de un circuito sencillo, ya tienen bases. Entonces nosotros vamos a entrar por las bases. Por eso aquí nos dice que para trabajar y poder nosotros calcular estos valores, pues va a depender de algo. ¿De qué? Que nos dice. Va a depender de cada tipo de circuito. Entonces ahorita nosotros vamos a ver los tipos de circuitos que hay. Más acá otra vez se repite. La cantidad de resistencia, tensión e intensidad de la corriente de un circuito dependen del tipo de circuito. Aquí está igual, está repetido. Entonces, vamos nosotros a conocer cuáles serían algunas zonas de los circuitos eléctricos. Entonces, los diferentes tipos de circuitos se refiere porque a veces nosotros vamos a tener circuitos en serie, circuitos en paralelo o la combinación de circuitos serie y paralelo, que algunas a veces le decimos circuitos mixtos o circuitos combinados, o otras personas le dicen circuito serie paralelo. Pero si digan, nada más son tres tipos de circuitos: el serie, paralelo y el mixto o combinado. Pero este de combinado, pues si digan, nos va a hacer referencia ya sea paralelo o serie. Entonces, en pocas palabras, nada más vamos a tener dos circuitos, dos tipos de circuitos. Y el tercero, pues es una combinación de estos dos, de serie y paralelo. Entonces, aquí esta figura, pues ya hemos visto, hasta ahorita ya conocemos a qué se refiere esto, esto y esto. Tenemos nuestros cuatro elementos de un circuito básico: la fuente, los conductores, la carga y el elemento de control, y las variables que intervienen en este circuito: voltaje con su unidad de medida, que es el volt; la corriente con su unidad de medida, que es el ampere; la resistencia con su unidad de medida, que es el ohm; y la potencia eléctrica con su unidad de medida, que es el watt. Entonces hasta aquí ya sabemos esto. Ahora vamos a ir un poquito analizando esta teoría de circuitos para conocer los diferentes tipos, ¿vale? Entonces vamos a ver cuáles serían las partes de un circuito. Entonces nos dice: los circuitos en serie, en paralelo y combinados contienen las siguientes zonas. Vamos a ver cuáles son las zonas de un circuito serie, paralelo y combinado. Entonces nos dice que vamos a tener uniones y derivaciones, bucles o mallas, y vamos a tener nodos. Entonces, cada una de las zonas se puede identificar siguiendo los conductores en un diagrama esquemático. Entonces tenemos este diagrama esquemático. Entonces vemos cuáles son las uniones y derivaciones. Las uniones, digan, aquí nos lo está mostrando. Vamos a ponerlo con otro color para que se vea. Unión. Aquí están las uniones. Y en otras palabras, pues podemos decir que es donde hacemos un empate. O pues simplemente también las derivaciones. Aquí pone, perdón, las uniones. También vamos a ver nosotros las derivaciones. ¿Por qué? Porque en las uniones es donde salen los conductores. Y estos conductores que salen
de las uniones es a lo que llamamos derivaciones. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces las uniones son los empates y las derivaciones son los cables que salen de los empates. Este ya quedó. Ahora los bucles o mallas. Los bucles o mallas, pues ahorita lo vamos a ver, que son pues los que tenemos en nuestro circuito. Y ahorita vamos a ver una característica importante. Los nodos, también ahorita en la siguiente diapositiva lo vamos a explicar mejor. Entonces aquí nada más nos están haciendo referencia cuáles son las partes que vamos a ver en estos tipos de circuitos, es decir, en serie, en paralelo y combinado. Entonces tenemos que saber qué son las uniones y derivaciones, tenemos que saber qué son mallas y tenemos que saber qué son los bucles, los nodos, perdón. Vamos a checar. Entonces vamos a ver los símbolos de los conductores. Fíjense, los cables y otros conductores de un esquema se identifican mediante líneas. O sea, los esquemas pues ya sabemos que son pues lo que los ingenieros hacen para los requerimientos que necesitan de un circuito. Entonces en este esquema pues a veces los ingenieros tienen que saber que hay líneas que se cruzan y que esas líneas que se cruzan a veces pues no necesariamente deben de estar conectadas. Entonces, ¿cómo lo vamos a separar? Pues bueno, aquí lo vamos a identificar de esta manera. Dichas líneas se dibujan cruzándose entre sí o con una línea terminada perpendicularmente a otra línea. Entonces vamos a ver aquí, dice, líneas que se cruzan pueden representar hilos que se están o no conectados entre sí. Y lo dice, si los hilos están conectados, se usa un círculo relleno. Está como símbolo para identificar la conexión. Es decir, aquí estamos haciendo un empate, ¿sí? Lo que nosotros le llamaríamos un empate. Y pues esa sería de que estos hilos están conectados o los van a tener que conectar los técnicos. Luego nos dice, las líneas que se cruzan sin el círculo relleno corresponden a hilos que no están conectados entre sí. Entonces, por ejemplo, hay algunos que les ponen, dice, las líneas que cruzan sin el círculo relleno corresponden a hilos que no están conectados. Entonces, aquí nosotros estamos dando que están cruzando dos hilos. Pero si digan, no está ningún círculo que nos diga que tenga alguna conexión. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí estos hilos que se cruzan y no están rellenos con un círculo, significa que no están conectados. De hecho, otra forma de representarlo es de esta forma. O sea, tenemos un hilo que aquí vemos que recorre horizontalmente y un hilo que está recorriendo verticalmente. Pero para denotar que no se van a conectar, le hacemos este entresaque y que sería como quien dice una vueltecita, o sea que no está tocando a este hilo que está pues horizontalmente. De esa manera nosotros vamos a representar las conexiones, ¿sí? Acá por ejemplo donde están conectados también vemos que tenemos un hilo conectado a este hilo que está en horizontal. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque están aquí con este círculo que está relleno. Entonces aquí nosotros ya sabemos que este empate o círculo representa una unión entre estos cables. Y nosotros sabemos, ahorita vimos que estos cables pues son las derivaciones. Ahí está, es lo que acabamos de ver ahorita. Y aquí simplemente nada más estamos diciendo cuándo es que estos cables están unidos y cómo lo representamos. Y cuando no están unidos, también cómo lo representamos. Así de sencillo. Ahora vamos a ver. Dice, el punto en el que se conectan dos o más hilos de un circuito se denomina unión. Es lo que acabamos de ver. Se representa esquemáticamente mediante un círculo relleno. Bueno, aquí ya lo checamos.
las líneas que llegan y salen de una unión en el diagrama esquemático se denominan derivaciones. También ya lo checamos. Entonces, aquí nada más lo que cabe mencionar, que vean, pues ya tenemos circuitos eléctricos que no son, bueno, de los que estamos viendo o de los que vamos a ver, que son serie, paralelo, combinado. Entonces aquí vemos, para empezar, un esquema con una norma. Sería norma DIN. Y acá, si digan, es el mismo, pero pues utilizan otra simbología para denotar lo que es la lámpara. Entonces, es el esquema americano o también conocido como norma NEMA. Bueno, esto lo van a ver más adelante. Pues ahorita nosotros nos vamos a enfocar a cosas básicas, ¿sí? Entonces, nada más quería hacer ahí mencionarles este tipo de esquemas. Ahora, vamos a ver esta siguiente diapositiva. Dice, la corriente que fluye por un circuito puede seguir diversas rutas y cada ruta se denomina un bucle. Que también le van a veces le van a escuchar como malla o rama. Entonces, lo que es la corriente eléctrica, pues nosotros ahí recordando de que nosotros, haciendo la analogía con un circuito hidráulico, pues nosotros veíamos que era como la corriente de agua. Entonces, en algunos circuitos puede incluso haber bucles dentro de un bucle. Lo vamos a checar ahorita. Vamos a ver primeramente cómo es que se comporta la corriente en un circuito en serie, lo tenemos, y un circuito paralelo. Aquí le voy a poner paralelo. Sería acá más grande. ¿Y por qué decimos serie y paralelo? Pues bueno, también aquí cabe mencionar, por ejemplo, aquí tenemos la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Entonces, estas tres cargas, por ejemplo, RL1 con RL2, ¿cómo están conectadas? ¿En serie o en paralelo? Si recuerdan ustedes, nosotros ahí vimos que estas dos, ¿cómo están conectadas? Y nosotros, pues ahí lo mencionábamos, que estaban conectadas en serie. ¿Por qué? Porque nada más compartían un punto en común. Es decir, de aquí, este punto es el único punto que tienen en común RL1 y RL2. Acuérdense que pues también aquí lo veíamos como personas, ¿no? El otro brazo, si digan, este punto está conectado a la fuente y el otro brazo de RL2 está conectado con RL3. Entonces, por eso decimos que RL1 y RL2 están conectadas en serie. Y luego RL2 con RL3 también está conectada en serie, porque nada más tienen un punto en común. Entonces, eso nada más era para retomar esta idea. Ahora, ¿cómo están conectadas? ¿Cómo sabemos que están conectadas en paralelo? Pues igual, ¿verdad? También vemos aquí la lámpara 1. Ya le puse resistencia de carga 1, pero sabemos que son lámparas. Entonces también le puedo poner lámpara 1, lámpara 2 y lámpara 3. Entonces, ¿cómo está conectado lámpara 1 y lámpara 2? Bueno, vemos sus extremos. Aquí está conectado, bueno, aquí tenemos el extremo de lámpara 1 y acá tenemos el extremo de lámpara 2. Vamos a checar con respecto a lámpara 2. Si nos fijamos, ¿no? También comparten este punto. Y del otro extremo también comparten este punto. Entonces L1 y L2 están conectadas en paralelo, al igual que L3. Miren, este extremo de L3 también va conectado ahí a ese punto. Y el otro extremo de L3 ya lo tenemos conectado a ese mismo punto. Significa que estos comparten dos puntos en común. Significa que están conectados en paralelo. ¿Vale? Entonces, bueno, eso para recordar. Y luego, aquí en teoría de circuitos, estamos con bucle o con malla, que
también lo podemos conocer como ramas. Entonces, ya dijimos que la corriente siempre sale del positivo. Esta es la teoría convencional de la corriente, es decir, sale del polo positivo y viene y luego pasa a través de la carga 1, pasa a través de la carga 2, pasa a través de la carga 3 y se regresa a la fuente. Ahí estaría cumpliendo pues su camino, ¿verdad? Su recorrido. Ahora vamos a ver en este circuito en paralelo. La fuente sale del positivo y luego si digan, así como lo veíamos en un circuito hidráulico, tenemos dos tuberías. Entonces esta corriente se tiene que dividir. Una se va a ir para el foco 1 y la otra va a seguir. Entonces esta corriente, si ya se dividió aquí en este nodo, si digan, tiene que dividirse otra vez. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos tuberías o dos conductores. Entonces una corriente se va a ir para L2 y la otra corriente se va a ir para L3. Entonces viene la corriente, pasa por L3. Y si fijan aquí, tenemos otra unión de tuberías. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo que sucedería en una tubería, es decir, de estas dos pues va a salir una, se juntan estas dos corrientes de agua y sale una corriente de agua. Entonces llega a este otro nodo y se fijan, aquí vuelve a pasar lo mismo. Estas dos corrientes se juntan y sale una sola corriente. Esta corriente pues va a regresar otra vez al negativo de la fuente. Entonces es lo que nos está diciendo en este tipo de, para lo que son las bucles o las mallas, pues la corriente se comporta diferente. ¿Por qué? Porque cuando tenemos más de un bucle o más de una ruta, la corriente pues se va a repartir o se va a dividir. En cambio, cuando nada más tenemos un solo bucle en nuestro circuito, es decir, una conexión en serie, la corriente va a ser la misma, porque no hay ninguna otra camino a donde dirigirse. Eso es lo que sería para lo que es la conexión en serie y en paralelo. Ahora nos dice, para calcular la resistencia total, la tensión y la intensidad de corriente de un circuito es necesario identificar los bucles. Entonces aquí ya los identificamos. Entonces ahora sí ya al rato vamos a estar checando cómo calcular resistencia, cómo calcular voltaje y cómo calcular la corriente. Entonces aquí dice, se denomina nodo a una única derivación de circuito a una unión con varias derivaciones que tienen la misma cantidad de tensión. Entonces aquí vamos a ver, fíjense, el nodo, aquí la característica importante es esto, la misma cantidad de tensión. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un circuito nosotros podemos hacer muchos empates, es decir, muchas uniones, pero para poder catalogarlo como nodo, lo que va a discriminar es de que tenga la misma cantidad de tensión, ¿sí? Acuérdense que para medir tensión, yo voy a poner mi multímetro, yo nomás tengo dos puntas. Entonces la negativa casi siempre es la referencia. Aquí está el negativo, aquí puedo poner mi punta del multímetro y la otra punta pues ya checaría a ver a dónde la quiero conectar. Por ejemplo, vamos a conectar el nodo 1, que es donde está unido la lámpara 1 con lo que es el positivo de la fuente. Entonces aquí yo checo. En
el multímetro me daría un valor de voltaje, ¿sí? Le voy a poner voltaje 1. Y luego digo, no, pues a ver, si yo esta punta del multímetro la mido aquí, si se fijan, de hecho está denotado con un color azul. ¿Por qué? Porque toda esta línea está a un solo voltaje. Estaríamos leyendo voltaje 1. O mejor dicho, en otras palabras, el voltaje total. ¿Por qué? Si digan qué es lo que estoy midiendo, qué es lo que está en paralelo con el multímetro, la fuente. Entonces yo estaría realmente leyendo el voltaje total del circuito. ¿Cuál? Pues el circuito, la fuente del circuito es la fuente de esta batería. Entonces ahora que yo dijera, a ver, pues ahora yo voy a poner mi otra punta aquí, en este otro nodo. En este otro nodo vemos que es donde está el empate de L1 con L2. Entonces ahí, pues ya ahora sí le voy a poner voltaje 1. Entonces ahí estaría leyendo otro voltaje. Y así lo hacemos con los diferentes empates o los diferentes nodos, ¿sí? Entonces es muy importante eso, que se denomina nodo a una única derivación de circuito, a una unión con varias derivaciones que tienen la misma cantidad de tensión. Entonces esa va a ser la clave, ¿no? Esto es muy importante. Para decir lo que es nodo, que es el mismo nodo, tiene que tener la misma cantidad de tensión. Si ya, por ejemplo, si leemos otro voltaje, es que ya estamos leyendo otro nodo. Entonces aquí también tenemos, para el circuito en paralelo, también tenemos esa característica. ¿Cuántos nodos tenemos? Nada más tenemos 2 nodos. El positivo, porque la lámpara 1, la lámpara 2 y la lámpara 3, y digan, extremo, están conectados al positivo, y el otro extremo están conectados al negativo. Así está de sencillo. Entonces todo estarían a un voltaje, sería el nodo 1, y todos estos estarían a otro voltaje, que sería el nodo 2. Es decir, y vemos que está en negativo y aquí tenemos el positivo. Entonces tendríamos en realidad 2 nodos. Entonces ahorita más adelante vamos a estar ejemplificando todos estos comentarios, y ahorita nada más es para checar estas diapositivas. Ahora sí a checar cómo calcular la resistencia que hay en un circuito. Entonces para esto es importante identificar los circuitos. Ya vimos que tenemos circuitos en serie, circuitos en paralelo y combinación, es decir, serie y paralelo. Y también vamos a checar, pues bueno, los bucles y nodos, pues también ya sabemos cómo identificarlos. Entonces vamos a checar, bueno, vamos a dar una pausa mientras voy por un vaso de agua. Sí, vamos a dar unos 10 minutitos porque todavía nos queda otro rato y pues igual en la tarde, ¿verdad? Vamos a dar una pequeña pausa, ¿no? Entonces son las 10:13, a las 10:23 regresamos, jóvenes, ¿sale? Ahí mientras tiran así los brazos. Muy bien, profe. Vale, ahorita nos vemos. Vale, gracias. Ok, bueno, buenos días. Vamos a continuar, jóvenes. Estamos con lo que es la teoría de circuitos y nos quedamos ahorita en la resistencia en el circuito. Entonces comentábamos que nosotros pues vamos a estar checando estas variables para ahora ver cómo es que se calculan. Nosotros ya vimos cómo es que se miden con el
voltímetro, ¿verdad? Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente ver cómo es que los podemos calcular en un circuito eléctrico. Vamos a continuar pues. Entonces dice, para calcular la resistencia total que hay en un circuito es importante indicar el tipo de circuito. Entonces los tipos de circuitos pues ya dijimos que son combinado, paralelo y serie. También nosotros tenemos que ver cómo es que están distribuidos los bucles y los nodos, ¿sí? Entonces dice, en un circuito cualquier dispositivo que actúa como una carga añade resistencia al paso de la corriente. Entonces esto también muy importante. Aquí está. Entonces siempre que veamos cualquier dispositivo que actúa como una resistencia, también lo podemos ver de esa manera. Cualquier dispositivo que presenta una resistencia lo vamos a ver como una carga, o viceversa. Una carga o cualquier elemento que tiene una carga, pues es que nosotros vamos a saber que añade resistencia, ¿sí? Entonces, una misma carga puede crear diferentes cantidades de resistencia total del circuito dependiendo del tipo de circuito en el que esté instalada. Lo vamos a ver que nosotros, por ejemplo, una resistencia, aquí pues tenemos que ver, para saber el tipo de circuito, pues tenemos que ver si están conectados. El mínimo es con dos elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque dos elementos lo podemos conectar en serie y en paralelo. Mínimo vamos a tener dos elementos, entonces esos dos elementos, a veces si los conectamos en serie, representa una resistencia, y cuando lo conectamos en paralelo puede representar otra resistencia. Es lo que nos quiere decir con este pequeño párrafo, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces ahí pues bueno, espero que ya estén Julio, Antonio y Jorge. Aquí estoy, profe. Excelente, muy bien. Profe, me comenta Kevin Ajá. que tiene problemas con su conexión. Me acaba de mandar un mensaje. Ok, muy bien. Sí, entonces, estoy subiendo los videos en un apartado y al rato se los comparto para que, pues igual nos va a ser útil estos videos, porque ahí a lo mejor ya cuando estemos con las prácticas, ahí mismo vamos a ver o nos vamos a referenciar de ciertos conceptos. Entonces ahí al rato que subo los videos, ya que estén todos, ahí los podemos checar, ¿verdad? Precisamente por esto, porque a veces la conexión de internet pues nos va a fallar. Entonces, pero sí, es importante. Sí, adelante, Julio. Muy bien, sí, está. Gracias. Ok. Sí, también les comentaba que es importante, pues de todos modos, tener los apuntes, ¿verdad? Es mejor ahí tener los apuntes. Ahora, bueno, vamos a continuar. Entonces dijimos que, para resumidas cuentas, nosotros para calcular la resistencia tenemos que saber cómo es que están conectadas en serie, en paralelo. Entonces siempre, como les comentaba, podemos estar trabajando estas dos, en serie o paralelo. El mixto pues simplemente va a ser una combinación de serie y paralelo. Entonces a veces si tenemos dos cargas y las conectamos en serie, pues va a representar una resistencia que va a ser diferente a que si nosotros le hacemos la otra conexión. Entonces es lo que nos quiere decir esta diapositiva. Ahorita más adelante lo ejemplificamos. Aquí está, fíjense. Aquí ya nos dice, vamos a checar, fíjense que ahorita pues estamos con calculador, ¿verdad? Porque ya vimos cómo hacerlo en la práctica. Ahorita estamos viendo cómo calcular. En este caso vamos a ver en un circuito en serie cómo calcular la resistencia. Entonces dice, en un circuito en serie, la resistencia total del circuito se calcula simplemente sumando la resistencia de cada carga.
la resistencia que crea la resistencia que crea un conductor en un circuito es despreciable y suele ignorarse a la hora de calcular la resistencia total de un circuito. Entonces, para este caso, nosotros pues ahí estamos retomando conceptos básicos, ¿sí? Dijimos que, como estamos hablando de la resistencia total de un circuito, pues nosotros dijimos primeramente que nunca vamos a medir la resistencia energizado. Por lo tanto, esto nos da pie a que nunca le vamos a medir resistencia a una fuente. Eso pues es obvio, ¿sí? Como pues una fuente no la podemos desenergizar, pues porque es nuestra fuente de alimentación. Entonces, esto ya es parte de lo que nos está diciendo. Ahora, segundo paso, o siguiente punto. La resistencia, como ya vimos, es la propiedad de los materiales de presentar una determinada oposición al paso de la corriente. Entonces, como nuestro conductor es un material, aquí nos está diciendo ese punto, lo vamos a despreciar. O sea, igual presenta una resistencia, pero pues es casi cero, es decir, es despreciable. Entonces ya está solucionado este punto. Ahora, tenemos ya checando estos puntos, ahora vemos que nuestro circuito ya no es el simple. Ahora, ¿cómo es? Tenemos tres cargas. Ya también ahí vimos que es el símbolo para representar una resistencia eléctrica como dispositivo. Entonces, ¿cuántas resistencias tenemos en este circuito? Tenemos 1, 2, 3 resistencias. Entonces, estas tres resistencias, ¿cómo están conectadas? Pues bueno, R1 con R2 está conectada en serie, porque nada más comparte un punto en común. R2 y R3 están conectadas en serie. No sé nada, porque nada más comparten un punto en común. Otra forma de verlo es que la corriente, si digan, nada más tiene un solo camino que seguir. Sale del positivo de la fuente, pasa por R1, pasa por R2 y regresa al negativo de la fuente. Entonces, significa que nada más tenemos un bucle. Ahí lo podemos checar con esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que nos está diciendo que se calcula la resistencia en un circuito en serie? Aquí está, resistencia total en un circuito en serie. Pues entonces nos dice que simplemente vamos a sumar la resistencia de cada carga. Así de sencillo. Entonces, para no agravarnos todo este párrafo, acuérdense que pues las matemáticas siempre nos simplifican todo. Entonces, pues resistencia total yo denoto con RT, es decir, la resistencia con un subíndice T. Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? Pues simplemente lo vamos a obtener sumando las diferentes cargas. ¿Cuántas cargas tenemos? ¿Cuántas resistencias tenemos? Tenemos 3. Entonces, simplemente vamos a sumar esas resistencias. Y entonces sería, aquí como nos está dando valores, pues lo vamos a hacer. R1, ¿cuánto vale? 6 ohms. R2, ¿cuánto vale? 10 ohms. Y R3, ¿cuánto vale? 8 ohms. Entonces, haciendo esa operación sencilla, tenemos 6 más 10, 16. 16 más 8, 24 ohms. Entonces ahí estaríamos denotando, acuérdense, la resistencia, en este caso total, la cantidad 24 y la unidad de medida ohms. Entonces es muy sencillo. Para calcular la resistencia total, ¿en dónde? En un circuito en serie, nosotros simplemente realizamos la suma de las diferentes cargas, la suma de la resistencia de las diferentes cargas, y ya con eso estaremos obteniendo la resistencia total.
Así de sencillo. Entonces aquí tendríamos la fórmula. Aquí voy a poner fórmula para obtener la resistencia en un circuito en serie. Y esta sería. ¿Vale? Si ven, pues es muy sencillo. Entonces, vamos a continuar. Ahora nos fijamos en nuestro circuito, que primero también vamos a calcular la resistencia total, pero ahora en un circuito en paralelo. Se fue de lado, se fue chueco. Vamos a poner circuito paralelo. Bueno, se ve igual de chueco, pero ahí no lo tapé tanto. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, la carga 1 está conectado con la carga 2 y con la carga 3. Digan, estos dos puntos están en común con las diferentes cargas, es decir, están tomando, como quien dice, de la mano en ambos extremos. Entonces dice, en un circuito en paralelo las cargas no están en el mismo bucle. Si se fijan en bucles, sale la corriente del positivo, se tiene que dividir aquí, uno va para acá y otro va para acá. Luego esta corriente llega a este nodo, tiene que dividir uno para acá y otro para acá. Aquí la corriente pues va a pasar, de lo que vimos ahorita, ¿no? Va a regresar y aquí tiene este nodo donde se juntan estas dos corrientes. Luego también acá tenemos estas dos corrientes que se juntan en este nodo y regresa. La corriente que salió de la fuente va a regresar, es la misma corriente que va a regresar, ¿sí? Entonces, esto lo vimos. Entonces aquí tenemos que los bucles, aquí se lo vamos a denotar, fíjense. La corriente que sale de la fuente, es decir, del polo positivo, la vamos a llamar corriente total. Entonces llega aquí y se tiene que dividir. Entonces aquí la vamos a llamar corriente 1 y esta corriente la vamos se tiene que dividir aquí. Entonces aquí le ponemos corriente 2 y aquí corriente 3. ¿Por qué? Porque aquí tenemos este otro camino, es el bucle 2. Entonces dijimos que los bucles simplemente son en cuántos caminos se puede dividir la corriente, y vimos que se divide en 3. Por lo tanto, tenemos 3 bucles que son las 3 rutas que necesita la corriente para llegar a nuestras cargas, o para atravesarlas, mejor dicho, ¿verdad? Entonces tenemos bucle 1, bucle 2 y bucle 3. Por lo tanto tenemos 3 corrientes, es lo que nos quiere decir aquí. Entonces dice, en un circuito en paralelo las cargas no están en un bucle, por lo que no se puede sumar como en un circuito en serie. Es decir, ahora las cargas yo no las puedo sumar como en un circuito en serie. Ahora las tengo que analizar, pero como un circuito en paralelo. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, en el circuito en paralelo, las rutas adicionales permiten que la corriente fluya más fácilmente, de forma que la resistencia total, fíjense, aquí lo que nos dice en un circuito en paralelo. La resistencia total es menor que en un circuito en paralelo. Pues va a ser menor con respecto a un circuito en serie, ¿sí? Es decir, con los mismos dispositivos. Vamos a checar. Ahorita teníamos 3 resistencias en circuito en serie. Es decir, R1, 6 ohms, R2, 10 ohms y R3, 8 ohms. Luego, estas mismas resistencias, es decir, R1
6 ohms, R2 10 ohms y R3 8 ohms. Son las mismas cantidades, pero ahora están conectadas en un circuito en paralelo. Y aquí nos dice que la resistencia total que nosotros vamos a calcular va a ser menor en este tipo de circuitos. Ahora bien, ¿cuál sería la fórmula? Pues bien, vamos a colocarla aquí en un espacio y vamos a ponerla. La resistencia total va a ser, se lee así, va a ser el inverso de la sumatoria de los inversos. Ahorita vamos a checarlo. O de hecho también tenemos otra formulita. O sea, por ejemplo, en este caso le voy a poner resistencia equivalente. Porque si digan, aquí yo nomás con esta formulita, yo nomás puedo agarrar de dos resistencias. Es decir, aquí nada más agarraría R1, R2 para hacer una equivalente. Y luego también me faltaría R3. Entonces ahora sí, R3, pues ya le tendría que hacer así. Pero si digan, es más trabajoso. Para tres resistencias yo tendría que usar esta y esta. Es más, y si hubiera una cuarta tendría que modificar siguiendo este mismo patrón de fórmula, pero tendría que hacer varios pasos. Cambio, con esta fórmula tú puedes, si tu circuito tiene 10 resistencias, pues tú aquí nada más simplemente le sigues, le aumentas R1, aquí está R1, R2, R3, y luego le vas a sumar más 1 sobre R4, más 1 sobre R5, etcétera, hasta llegar a las resistencias que tienes en tu circuito. Esto se me hace que es más práctica, ¿sí? Pero sabemos que también hay otra forma de obtener la resistencia, siempre y cuando nada más tenemos dos. Si tenemos tres, tenemos que hacer así como quien dice sucesiones. Entonces, esta sería la fórmula para obtener la resistencia total en un circuito en paralelo. Le vamos a poner fórmula para obtener aquí le voy a simplificar la RT. Sabemos que RT pues lo estamos manejando como la resistencia total en un circuito en paralelo. Ahí está. Ahora sí, vamos a ver. Aquí nos dice que pues nos está diciendo por lo menos qué es lo que nos vamos a esperar. O sea, la resistencia total va a ser menor que con respecto al serie. En serie nos salieron 24 ohms. Aquí tenemos que esperar menos de 24 ohms. Entonces vamos a sustituir los valores en nuestra fórmula. Es 1 sobre 1. Luego me dice que R1, ¿cuánto vale R1? 6 ohms. Luego más 1 sobre R2, ¿cuánto vale R2? 10 ohms. Luego más 1 sobre, ¿cuánto vale R3? 8 ohms. Ahora sí hacemos la operación. Aquí lo voy a hacer en la calculadora para hacerlo más sencillo, sin tener que hacer tantas operaciones. Entonces sería 6, 10, 8 y
me daría una resistencia total, ya haciendo las operaciones, de 2.55 ohms. Ahí estaría el resultado. Si vean, pues es mucho menor, ¿verdad? Entonces ahí nos estaba indicando, ahora sí ya con estas cantidades, pues la corriente fluye mejor cuando están las conexiones en paralelo. Y aquí lo vemos. ¿Por qué? Pues la resistencia disminuye. Se ve disminuida, ¿sí? Acuérdense, es resistencia total. Acá tenemos resistencia total de 24 ohms. Y aquí en paralelo obtuvimos 2.55 ohms. Entonces sí vemos que es mucho más, pues mucho menor el valor de la resistencia total. Entonces hasta aquí, pues si digan en resumen, tenemos dos fórmulas para calcular nuestra resistencia total. Tenemos una fórmula para cuando los circuitos están en las conexiones de los circuitos están en serie, es decir, tenemos cargas en serie, tenemos una fórmula. Cuando las cargas están en paralelo, tenemos otra fórmula. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, algún comentario? Sí, profe, ¿cómo le hizo para sacar el 2.55? ¿Qué procedimiento usa una calculadora? Ok, fíjense, Por favor. sí, dejen, nada más, pongo, como quien dice, una hoja en blanco. Vamos a utilizar esta aquí en teoría de circuitos. Lo voy a poner con otro color. Primeramente, si tienen ahí calculadora a la mano, quisiera a ver si pueden encontrar esta tecla. Mientras yo voy a anotar la fórmula para cuando queramos calcular la resistencia total en un circuito en paralelo. Bueno, esta que les comentaba, esta tecla viene en lo que son las calculadoras científicas. No sé si, Julio, tengas una donde te aparezca esta tecla, la más uno. No la tengo a la mano, pero si quiere la traigo. Pues bueno, ya ves que era para Ajá. que vieran cómo lo podemos realizar. A ver, ajá. ¿Sí? Mientras yo anoto el ejemplo de aquí. Muy bien. Es 18. Acá abajo. R1, 6 ohms. R2, 8 ohms. O era al revés. 6, 18. Ohms y 8 ohms. Este era nuestro ejemplo. Pues era, vamos a separarlo para que no se va a confundir, ¿eh? Entonces, bueno, aquí nada más
quería mencionarles que esta tecla es lo mismo que esto. Y aquí lo podemos ejemplificar. O sea, por ejemplo, 1 entre 2 es igual a 0.5. Y por ejemplo, tú con esta tecla, si le colocas, si nos fijamos, X, aquí en nuestro ejemplito, vale 2. Entonces, si nosotros le ponemos en nuestra calculadora el 2 y luego le ponemos le apretamos a la tecla, nos va a dar 0.5, o sea, lo mismo. Entonces, lo que quería comentarles es de que ustedes en la calculadora, para ingresar esta fórmula, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Abrimos paréntesis en la calculadora y luego vamos a colocar el valor de R1. El valor de R1 es 6. Luego le vamos a dar a la tecla del inverso, es decir, a esta, para que nos quede así en la calculadora. La estamos metiendo así. Así les va a aparecer en el display. Entonces, nosotros vamos a realizarlo en la calculadora. 6 sería el inverso de 6 más inverso de R2, que vale 10 ohms. 10 inverso más, en este caso nada más tenemos 3 resistencias, entonces aquí sería Rn, sería la R3. ¿Cuánto vale R3? Sería 8. Inverso. Entonces, nosotros estamos haciendo esto. Estoy sumando el inverso de R1 más el inverso de R2 más el inverso de R3. Luego también tengo que hacer el inverso de esa sumatoria. Entonces simplemente cierro el paréntesis y aquí tengo yo el inverso. ¿Sí? Y de esa manera yo estoy poniendo, aquí lo voy a poner en calculadora, lo voy a poner como se ingresa en calculadora. Entonces, si ustedes ingresan eso, les debe de colocar lo que sería el resultado que ahorita acabamos de obtener, que era de 2.55. No sé si hay alguien que tenga calculadora, haya seguido, o si haya regresado Julio. Sí, profe. Sí, está correcto, ya lo hice. ¿Sí? Sí, está bien. Sí, está correcto. Muy bien. Gracias. Sí, de nada. Digan, esto que pues ahí hice en una nube, es como nosotros vamos a ingresar en la calculadora para que no batalle, ¿sí? Sea más práctico. Entonces, muy bien, entonces, excelente. Cualquier duda, pues hay que preguntar. Entonces, ahí Dale, gracias. tenemos ahí ya cómo podemos, hasta ahorita tenemos o sabemos cómo calcular la resistencia total cuando tenemos un circuito en serie. Y también ya acabamos de saber cómo es que calculamos la resistencia total, pero ahora en un circuito en paralelo. Es lo que llevamos hasta ahorita, ¿vale? Ahí pues ya vimos esta duda del que de pronto Julio, de cómo obtener o cómo ingresar esta formulita, esta, en la calculadora. Y ahorita ya lo acabamos de checar. Bien, entonces ahorita, ¿qué tenemos? Tenemos lo que es cómo vamos a calcular la resistencia total por ahora en un circuito combinado, es decir, en un circuito donde tenemos cargas que están conectadas en serie y cargas que están conectadas en paralelo. Pues bien, vamos a checarlo. Entonces, como yo les comentaba, pues
pues aquí es sencillo. ¿Por qué? Porque ya nada más veamos los bucles. Dice, la resistencia total de un circuito combinado se calcula de la misma forma que la de un circuito en paralelo. La resistencia de todos los bucles que contengan cargas dispuestas en serie se calculará como en un circuito en serie. Entonces así sencillo, fíjense. Vemos aquí nuestro circuito. Entonces primero checamos lo que son los bucles, ¿sí? Tenemos el primer bucle, porque aquí la ruta de la corriente que sale, sabemos que la corriente total es la que nos va a proporcionar nuestra fuente. Entonces, la corriente convencional, aquí tenemos un punto, es decir, un empate, y aquí tendríamos la corriente 1. Este sería bucle 1, luego acá tenemos bucle 2, y acá tenemos el bucle 3, ¿sí? Significaría que tenemos también la corriente, se divide en 3. Es lo que nos está diciendo. La resistencia de todos los bucles que contengan cargas dispuestas en serie se calculará como en un circuito en serie. Entonces, primero vemos los bucles donde hay cargas en serie. Entonces, en el bucle 3 nada más tenemos una resistencia. En el bucle 2 nada más tenemos una resistencia. En el bucle 1, si digan, tenemos la resistencia. Entonces nos indica que hay que sumar, o bueno, hay que calcular la resistencia equivalente de estas tres que están conectadas en serie. Entonces aquí yo voy a hacer otro dibujito para que vean cómo quedaría. Y voy a utilizar el otro símbolo de la resistencia. Entonces, si vean estas tres resistencias, ahora yo la puse como una. Entonces, esta va a ser resistencia equivalente de esas tres. Esta pues sigue siendo, la vamos a poner R4 y R5. Entonces, ¿cómo obteníamos, para obtener esta resistencia equivalente, cómo le hacíamos? Pues bueno, vemos que están conectadas en serie. Entonces, las conectadas en serie simplemente lo vamos a sumar. Le voy a poner resistencia equivalente, va a ser 2 más 1 más 1. Serían 4 ohms. Acuérdense las unidades de medida. Entonces la resistencia equivalente sería de 4 ohms. Y ahora R4 pues nos dice que son 10 ohms, de acuerdo al diagrama original, y R5 serían de 8 ohms. Entonces ya tenemos, si digan, ya tenemos un circuito en paralelo. ¿Cómo obtendríamos la resistencia para un circuito en paralelo? Bueno, ya lo acabamos de obtener. En este caso tendríamos que sumar el inverso de cada una de las resistencias. Entonces tendríamos que sumar lo que vale R equivalente más R4 más R5. Esta sería la formulita. Ahora nada más vamos a sustituir los valores. Sería aquí 4 ohms, aquí serían 10 ohms y aquí serían 8 ohms. Entonces, como simplemente aplicamos, como comentamos ahorita, en la calculadora, para no perdernos, bueno, aquí no me deja escribir, lo voy a escribir acá arriba. Sería la sumatoria de los inversos a la inversa. Sería 4 inverso más 10 inverso más 8 inverso, y esa sumatoria también el resultado sería el inverso. Entonces aquí el resultado que me está dando sería de 2.1 ohm. Esa sería lo que es la
la resistencia total de este circuito. Aquí lo vamos a poner. Resistencia total de este circuito combinado es de 2.1 ohm. Y así de sencillo es. Entonces, para resumir esta diapositiva, nosotros lo que vimos es de que, a ver, aquí tenemos, primero nos fijamos en el circuito. ¿Cómo está el circuito? Pues bueno, vemos que tenemos conexiones. Vamos a ponerlo. Para empezar, tenemos 3 mallas o 3 bucles. Entonces, nos fijamos en el bucle 1. En el bucle 1 tenemos 3 resistencias, en el bucle 2 tenemos una y en el bucle 3 tenemos una. Entonces nos dice que que nosotros tenemos que fijarnos en los bucles, y cuando haya en un bucle resistencias, pues se van a tomar en cuenta como serie. ¿Por qué? Porque así están conectadas. Esta R con esta otra resistencia están conectadas en serie. Luego esta resistencia de un ohm con esta resistencia de otro ohm, pues están conectadas en serie. Entonces simplemente aplicamos la fórmula para obtener la resistencia equivalente. En este caso la resistencia equivalente sería sumarla, porque están en serie. Luego ya cuando están en serie, pues simplemente lo anotamos aquí con este circuito, pues ya ahora sí con una resistencia equivalente, y vemos que están conectadas. Ya nos quedan los 3 bucles y cada bucle tiene su resistencia. Entonces hacemos la sumatoria, hacemos lo que aplicamos la fórmula, que es la sumatoria de las inversas a la inversa, y obtenemos la resistencia total para este circuito. Y así de sencillo es. Por eso yo les comentaba que en un circuito, en los circuitos que vamos a ver, sería un circuito en serie y un circuito en paralelo, y el circuito mixto o circuito combinado pues simplemente es la combinación del circuito en serie y circuito en paralelo. Hasta aquí, no sé si tengan algún comentario. No, todo bien, profe. Ok, bueno, ahí veo que apenas pudo conectarse. Todo bien, profe. Muy bien, entonces pues ya son las 11. Aquí terminaríamos lo que es esta sesión, y en la tarde pues de 2 a 4 nos conectamos nuevamente. Entonces pues ya en la tarde lo que vamos a hacer pues son este tipo de ejercicios para que ustedes mismos vayan practicando. Entonces lo que vamos a hacer es de que pues nos vamos a conectar simplemente para hacer ejercicios y estar aquí pues interactuando, ¿no? De que, a ver, pues a mí yo hice este ejercicio y vamos a ver cómo le salió a esta persona, y o que nos diga cómo lo hizo. Cuando sale, sí, en la mañana mejor vemos algo de teoría y en la tarde siempre hacemos la aplicación. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario de cómo vamos a trabajar. Profe. Ok. Bueno. Todo está bien, profe. Gracias. Dale, bueno. Entonces ahorita a las 2 de la tarde nos volvemos a conectar, jóvenes. Perdón. ¿Sale? Después, Muy bien, profe. ahorita nos vemos. Sale, chavos. Dale, profe. Órale, cuídense. Dale igual. Gracias.